la seguridad, decía, es un tema sensible, pero hay ocasiones en que esa sensibilidad se hace mucho mayor. Y creo que en estos días está pasando algo que tiene que ver con esa sensibilidad social respecto a determinadas cosas que han ocurrido en la calle y que han despertado ciertas discusiones. Para ello hemos invitado a Ricardo Silvestre, ministro de Seguridad de la provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le hago una leve rectificación. Sí. Yo soy el ministro de Justicia. Ministro de Justicia, perdón. Sí. No el ministro de Seguridad. No, está bien. No, perfecto. Estuvimos hablando de eso justamente cuando empezábamos. Bueno, usted ha estado en el medio de la tormenta de la discusión, si se quiere, también, porque, bueno, a partir de ciertas opiniones que ha emitido respecto a este tema. Pero ¿cómo ve usted esta situación o esta discusión entre el ministro de Seguridad, por eso ahora sí, y Puyaro, y lo que ha ocurrido con la Corte particularmente? Mire, yo creo que hay que aclarar algunas circunstancias. Lo primero que hay que aclarar es que la seguridad es un problema del Estado. Y cuando la seguridad, uno habla del Estado, el Estado tiene tres poderes, o sea, es el poder ejecutivo, gobernador, el poder legislativo, que es la Asamblea Legislativa, y el poder judicial. O sea que la seguridad es un problema de los tres poderes. Ninguno de los tres poderes puede decir yo no tengo nada que ver, porque la seguridad es un problema de los tres. Cada uno con su competencia y con sus responsabilidades, pero ninguno puede decir yo en esto no tengo nada que ver. O sea, este es el primer abordaje que uno tiene que tener en claro. El otro tema es que a la sociedad a uno no le queda absolutamente claro cuando empieza a haber discusiones entre Ejecutivo y Poder Judicial, Legislativo y Poder Judicial, hay también un debate en este momento del Poder Legislativo y del Poder Judicial, entre Nación y Provincia, hay también discusiones en los ámbitos legislativos, Consejo Deliberante, Asamblea Legislativa, pero particularmente Consejo Legislativo, si el problema es de la Nación o de la provincia. Viejo sistema penal y nuevo sistema penal dentro de la provincia de Santa Fe. Dice que algunos dicen, bueno, esto es un problema del viejo sistema y esto es del nuevo, la culpa lo tienen los funcionarios del viejo sistema y del nuevo. Discusiones entre el defensor provincial y los fiscales, o sea, realmente la sociedad no llega a comprender cuando los operadores y los responsables del sistema terminamos todo en un bullicio donde no queda absolutamente claro. Yo vengo sosteniendo desde el primer momento que asumí que lo fundamental es que tiene que haber un diálogo entre poderes. Cuando uno habla de diálogo entre poderes, significa que puede haber opiniones divergentes. Discusiones, lo que no quiere decir que debe ser con respeto, porque son visiones diferentes sobre una determinada circunstancia. El otro tema, que para que haya un diálogo entre poderes, lo que uno no debe hacer jamás es descalificar a quien opina distinto. Uno descalificar es decir, descalificar a quien emitió una opinión. Este no sabe, este sabe mucho. El problema de la seguridad es un problema de todos. O sea, es un problema que le atañe a la sociedad civil. La gente común de la calle tiene todo el derecho del mundo a opinar, los especialistas en derecho penal tienen la posibilidad de opinar. O sea, realmente es un tema que en el cual es importante porque nos atañe a todos. O sea, esto no es mérito ni un ámbito de una... Pasa que la gente, yo me hacía mención de la sensibilidad porque generalmente los hechos que han ocurrido, por decir, en estos últimos días han estado relacionados básicamente con reincidencias y con reincidencias potentes. Entonces, bueno, inmediatamente a donde se cae es al juez que liberó a esa persona que terminó asesinando nuevamente y se genera esta discusión, es inevitable generar la discusión. Es que es útil además y es válida que se genere resolución. Nadie se tiene que ofender, ninguno de los tres poderes. Del Ejecutivo no nos tenemos que ofender si decimos que tenemos que mejorar la policía. Tenemos que mejorar la policía, es cierto. Tenemos que mejorar... los fiscales tienen, el Ministerio Judicial tiene que mejorar, los jueces, o sea, todos tenemos responsabilidades en un problema que nos atañe. Acá hay la primera problemática que tiene que ver con los jueces, yo lo he escuchado a usted. Hay una corriente importante dentro del derecho penal, específicamente del mundo académico, que tiene dudas si las penas sirven para algo. O si la cárcel sirve. Si las penas sirven para algo. O sea,
la consecuencia es porque la cárcel la gente sale peor, porque en última instancia, que aunque una persona la condenen a una pena larga, no le repara si a alguien le mataron un hijo, no le restituye el hijo si la persona está presa. Entonces, de alguna manera hay toda una concepción que se ha denominado agnosticismo punitivo. Esta concepción de agnosticismo punitivo que subyace en la interpretación de muchos magistrados y fiscales, lo que es más grave todavía, que minimiza o tiene dudas sobre esto, es más o menos algo parecido como si usted pensara que un sacerdote tuviera dudas si Dios existe. O sea, un operador del sistema penal no puede tener dudas respecto de la eficacia o la importancia de las penas. En lo personal yo creo que las penas sirven, porque además, o sea, cuando una persona... Esa corriente que usted menciona tiene que ver con lo que se llaman jueces garantistas. No, no tiene nada que ver, porque ahí hay toda una confusión sobre el garantismo, el agnosticismo punitivo, el finalismo y el derecho penal mínimo. Son, si bien es cierto que el profesor Zaffaroni ha sustentado distintas posiciones, son cosas diferentes. O sea, en general, y no quiero llevar un debate de tipo técnico, pero el garantismo en general lo que plantea es la necesidad de que una persona tenga la debida garantía en defensa en juicio, que haya pruebas y que se pueda defender, y se respeten los derechos humanos mínimos, que las cárceles sean no para agravar el castigo de las personas, sino que sean dignas. Ese tema del garantismo nadie lo discute, porque la Constitución, los tratados internacionales, todo el mundo está de acuerdo. Otra cosa distinta es el agnosticismo punitivo. El agnosticismo punitivo es la discusión si las penas sirven o no sirven. Yo tengo dudas, dicen ellos. Ese tema en realidad, más que un tema de los profesores de derecho penal, quienes deberían opinar ahí son los psicólogos, quienes deberían opinar ahí los psicólogos sociales, antropólogos sociales, semióticos, o sea, teoría de la comunicación, o sea, realmente a ver si las penas cumplen alguna función, primero desde el punto de vista reparador. O sea, evidentemente la persona que se le muere le matan un hijo, no le van a reparar y le van a devolver al hijo porque vaya preso, pero usted vea que cuando cada vez que hay una condena dura a una persona, a los familiares de una persona que le han matado, a un familiar, cuando salen del juicio dice, ahora puedo dormir tranquilo. O sea, porque es usual, es una manera de reparar el dolor, o sea, y ahí viene, por eso hablé de la psicología social, no solamente hay reparación material, sino también hay reparación mental, reparación psíquica, o sea, porque el derecho de la venganza, que es sustituido por el Estado con las penas, si el Estado no impone penas en delitos graves, respetando la garantía de defensa en juicio, respetando las probanzas, respetando toda la normativa vigente y los tratados internacionales, estamos volviendo a una situación previa al pacto social. Estamos llevando a una situación de barbarie. Sí. Hoy la ciudad va a vivir una manifestación importante frente a tribunales. Se presume que va a ser multitudinaria. ¿Es un llamado de atención para quién? ¿Para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial o para quién? Yo creo que en realidad la manifestación es un clamor de la sociedad hacia todos. O sea, yo creo que el Estado, los tres poderes tenemos, porque si empezamos a ver la problemática de cada uno, terminamos en un debate donde yo creo que lo que tiene que haber es que cada uno nos hagamos cargo de las responsabilidades que nos competen. Si usted fíjese algo, los fiscales, por ejemplo, el gobernador acaba de tener una reunión con los fiscales hace unos días, los fiscales, yo veo del viejo sistema, ahora vamos a analizar el viejo sistema, usted tiene fiscales del viejo sistema y del nuevo sistema. El caso que está ahora en boga y se está discutiendo en los diarios, donde se podría haber pedido una pena de 30 años. El caso del quemadito, Rodríguez, o sea, podría haber pedido 30 años, piden 17. ¿Por qué? Hay una imputación de un homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, portación de arma, o sea, ¿por qué razón los fiscales que se presupone, en el caso que usted mencionaba recién, de Zulato también, en su momento el fiscal había pedido 11 o 12 o 13 años también, ¿por qué? ¿Por qué no todos son iguales? Porque de alguna manera, primero porque no todos son iguales, pero también porque yo creo que subyace un tema del agnosticismo punitivo. Porque yo creo que si usted es lo mismo, ¿para qué voy a pedir 20? Si total, si la pena no sirve, para que, o sea, yo pido el mínimo. Entonces fíjese que si usted hace un estudio de investigación, nosotros lo hemos hecho algunas selecciones, ¿no? En investigación,
La mayoría de los homicidios agravados tienen una pena de condena de 13 años, 12 o 13 años. ¿Qué hacen en general fiscales y magistrados? Toman el mínimo de 8 años, que es el de homicidio simple, le agravan 4 o 5 años más por ser agravado, son 13 años. Pero no son 13 años, porque esos 13 años, en realidad, con la normativa de libertad condicional, son 8 años, porque sale con los 2/3 de cumplimiento. Y si además tiene estímulo al estudio, se lo pueden reducir a 6 años. Generalmente el delincuente más peligroso es el que mejor se porta en la cárcel. O sea, entonces realmente me quedé sin tiempo, doctor, así que nos quedamos sin tiempo, así que le agradecemos muchísimo esta visita y bueno, por lo menos su concepto clarifica algunas cuestiones que, insisto, se ven en la calle y son las que más preocupan. Así que bueno, muchísimas gracias por esta visita.